Buenos días, amadas hermanas. Hoy daremos lectura al alimento diario, serie La palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Las epístolas de Juan y de Pedro. Tomo la palabra profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas. Autor Pedro Tom. Semana 3. Os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Oh Señor Jesús. Día lunes. Lectura bíblica. Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 4, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Leer con oración. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Oh Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Trabajar en la fe. El mensaje de esta semana, cuyo tema es: os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor, nos enseñará cómo desarrollar nuestra fe. Sabemos que al creer en Jesús todos recibimos una porción de la fe subjetiva. En el primer versículo de su segunda epístola, el apóstol Pedro dice que hemos obtenido una fe igualmente preciosa que corresponde a la repartición de la buena tierra de Canaán entre el pueblo de Israel. Esto significa que hoy debemos aprender a cultivar la fe que hemos recibido para sacar de ella el sustento necesario para nuestra vida cristiana. El Señor quiere restaurar en nosotros la experiencia de fe que produce el amor. Este amor fraternal es una característica de la iglesia en Filadelfia, que reconoce su poca fuerza y no depende de sí misma, sino que sigue la dirección del Espíritu, buscando cumplir la voluntad de Dios. Si queremos ser la iglesia en Filadelfia, debemos aprender a extraer energía de la palabra para trabajar en la obra del Señor con perseverancia, siendo útiles a Él. Además, nuestra fe no puede ser estática, sino que debe producir frutos para el Señor. Es decir, debemos ganar personas para que sean edificadas en amor. Este vivir diligente será lo que asegurará nuestra entrada en el reino eterno de nuestro Señor. En Gálatas, Pablo dice que ya hemos muerto con Cristo y que el vivir que ahora tenemos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. La expresión fe del Hijo de Dios significa la fe es el Hijo de Dios, o el Hijo de Dios es la fe. Por tanto, Cristo es la propia fe objetiva en la que creemos. Cuando creemos en Cristo, que es la fe, esta se introduce en nuestro corazón. Esto se puede ilustrar con lo que sucede en una cámara o en el propio globo ocular. Captamos la imagen externa objetiva y su proyección en nuestra retina se convierte en la imagen interna subjetiva. De la misma manera, cuando creemos en Jesús, por la fe, Dios introduce la fe objetiva en nuestros corazones, generando la fe subjetiva. Hoy la fe objetiva se proyecta en nuestros corazones como fe subjetiva. Nos pertenece y tiene el mismo valor para todos los que han creído en Jesús. Así como en la división de una porción de tierra, nadie recibió un pedazo de tierra o fe subjetiva mejor o de mayor valor que otro, dado que Pedro la llama fe igualmente preciosa. Todos tenemos esta fe igualmente preciosa dentro de nosotros. Ahora nos toca a nosotros trabajarla como una buena tierra. Por ejemplo, si un hijo perezoso recibe una porción de tierra de su padre y no la trabaja, ésta quedará desolada y abandonada. Pero si un hijo diligente recibe una tierra y la trabaja, ciertamente producirá muchas riquezas. Es en este sentido que Pedro revela que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Es decir, hemos recibido un potencial de fe capaz de generar riquezas. También al comienzo de su segunda carta, Pedro escribió: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En esta fe subjetiva que hemos recibido están todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y lo que tenemos que hacer es trabajar. ¿Pero cómo trabajar? ¿Dónde están la vida y la piedad? El apóstol Juan, en su primera epístola, se refiere a Cristo como el Verbo o la palabra de vida, y en su evangelio dice también
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es el Verbo o la palabra de vida. Por tanto, si hemos recibido la fe subjetiva mediante la palabra de verdad, que es el Evangelio de la salvación, entonces debemos continuar buscando la palabra de vida para obtener todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando esta tierra de la fe sea trabajada por nosotros a través de la palabra, producirá más vida, más virtud, más piedad, más energía de vida, y seremos cada vez más invadidos por la naturaleza de Dios, que se convertirá en nuestra realidad. De esta manera no seremos cristianos solo de nombre, solo en apariencia. Si alguien dice ser cristiano, pero vive como una persona del mundo, sin la energía de la vida divina, será solo un cristiano nominal. Si es un hermano en fe cristiana, porque se convirtió, recibió el Evangelio de la salvación, la palabra de vida, pero no persistió en buscar más de esta palabra. Para no ser cristianos solo de nombre, necesitamos seguir buscando y recibiendo la palabra de vida, porque ella trae la verdad que nos transforma y santifica. La verdad, a través de la palabra, nos lava. La palabra trae la vida y la naturaleza de Dios y nos limpia de todos los elementos del viejo hombre, de todo pecado, de todos los aspectos de la vida natural. Si permanecemos en la circulación de la vida, recibiendo la palabra de Dios, seremos completamente santificados. De esta manera, la iglesia llegará a ser gloriosa, sin mancha ni arruga, y el Señor podrá regresar para tomarla como su novia. Estamos en los últimos tiempos y somos los obreros de la última hora. Por tanto, seamos diligentes en trabajar en la tierra de la fe. El enemigo hará todo lo posible para ocupar nuestro corazón con los deseos que hay en el mundo. El dinero, el afán por la riqueza, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida están ahí para distraernos y tomar posesión de nuestro corazón. Esta disputa ocurre porque el corazón fue creado por Dios especialmente para recibir su palabra, la semilla del reino. Sabiendo esto, el enemigo intenta ocupar nuestro corazón, incluso con cosas legítimas, alegando que necesitamos trabajar, sustentar a la familia, pagar cuentas e impuestos, y que no queda tiempo para el Señor y su palabra. Así nos mantenemos totalmente ocupados con las preocupaciones del mundo, y el enemigo se regocija en usurpar un corazón más. Por eso que los colportores salen a las calles, para restituir los corazones a Dios, para que amen su palabra con sencillez y reciban una tierra que produzca para Dios. En la segunda epístola de Pedro leemos: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Junto con esta tierra de fe que hemos recibido, el Señor nos ha concedido sus grandísimas promesas, pero para que se concreten necesitamos trabajar. Las promesas de Dios están en su palabra, y cuando las recibimos y creemos en ellas, haciendo inversión, transcripción y anotaciones, esas promesas se cumplen, se concretan y se hacen verdad de nosotros. Esto es lo que Dios quiere producir a través del trabajo de cada uno de nosotros, pues ya tenemos todo lo que necesitamos. Cuando la fe objetiva fue proyectada en nuestros corazones, convirtiéndose en la fe subjetiva, obtuvimos todo lo necesario para poder participar de la naturaleza divina. Solo después de esto podremos liberarnos de los deseos que hay en el mundo. El orden no es primero deshacerse de los vicios mundanos y luego buscar al Señor. Si fuera así, no tendríamos fuerzas. Primero buscamos al Señor y luego la palabra nos da fuerza para liberarnos de los deseos que hay en el mundo. Es por eso que necesitamos ser diligentes y trabajar en la palabra. Oh Señor Jesús, trabajar nuestro corazón por medio de la palabra, Oh Señor Jesús, amén.